Muy buenas noches, noche de lunes 3 de agosto, ya estamos en el mes de agosto del 2026, gracias que nos acompaña. Estamos en el canal 8 de televisión abierta en la Ciudad de México, estamos en Total Play, en Easy, en el 8 también, en el Easy estamos en el 151, 606 Star TV, red social X @heraldo_televisión, red social X @heraldo de México. En nombre de todas, todos quienes hacen posible que aquí estemos, les saluda el servidor Javier Solórzano, que ha sido bueno el fin de semana y todavía queda tiempo de vacación para primarias, secundarias y preparatorias, y la UNAM ya informó que por ahí del 15 y 17 de agosto estará de regreso ya toda la comunidad universitaria. Ya están regresando algunos maestros administrativos, ya están regresando, pero ya saben que traemos este lío del cual hablaremos al ratito, de lo que tiene que ver con el examen de admisión, que ahora tendrán lo que se llama un examen de control. Al rato le doy detalles de todo eso. Hay fechas, mañana se dan a conocer las fechas, todavía no las hay oficialmente hoy. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha reportado una reducción del 16.6% de los homicidios registrados en México durante 2025. Es la caída anual más importante de los últimos 12 años. Las cifras preliminares contabilizan 27.989 presuntos homicidios. ¿Qué quiere decir? 5.561 casos menos que en 2024. Con este resultado, la tasa nacional descendió de 25.8 a 21.4 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Es el nivel más bajo desde el 2016. Hay que buscar tener una buena lectura de ello, ¿no? Son números, son personas como fuera, pues, pero me refiero, son cifras del INEGI. Y el INEGI hace muy bien su chamba. La clave es, aquí es muy importante ver metodología o qué pasa con otros elementos que conforman todas estas variables. A ver, la disminución alcanzó a 27 de las 32 entidades del país. Nuevo León encabezó la lista con una reducción del 56.4% de los homicidios, seguido por Chiapas con 54.2%, Jalisco 25.3%. En contraste, 5 estados registraron incrementos en los homicidios durante 2025. Ahí le va, ¿quién lo fuera a creer? Baja California Sur presentó el mayor aumento porcentual, al pasar de 85 a 203 víctimas, mientras que Sinaloa acumuló 1.805 homicidios, en un alza del 74.9%, en un contexto marcado por la violencia entre grupos del crimen organizado. Tabasco, Sonora, Nayarit también reportan aumentos, aunque de menor magnitud. El reporte del INEGI también muestra que las armas de fuego permanecen como el principal medio para cometer homicidios en México, al concentrar 7 de cada 10 víctimas. Veamos esto. El 70% de los homicidios cometidos en México durante 2025 fue con arma de fuego, de acuerdo con el INEGI. Se contabilizaron 19.690 casos por encima de los registrados con armas u objetos punzocortantes, que sumaron 2.621. México registró 27.989 defunciones por homicidio en 2025, con una tasa nacional de 21.4 casos por cada 100,000 habitantes, aunque ese indicador bajó frente a 2024. Durante 2025, se identificaron 3.059 homicidios por medios no especificados, además de 1.825 por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. A esa lista se agregaron 292 casos cometidos con objeto con o sin filo. Guanajuato ocupó el primer lugar en número de homicidios con 3.249 casos. Le siguieron Chihuahua, Baja California y Sinaloa. Mientras que Yucatán reportó la cifra más baja del país con 42 casos, le siguen Campeche, Durango y Coahuila. En la Ciudad de México bajaron los homicidios 16.4%, según datos del INEGI. La capital pasó de contabilizar 978 casos en 2024 a 817 en 2025, lo que representa una reducción de 16.4% en la incidencia de este delito. Luis Pérez Curtad, Heraldo Media Group. Bueno, les digo, hay diferentes elementos para ver de lo que estamos hablando, ¿no? Yo diría que lo que parece ser ahora sí ya una constante, no sé si la palabra mejor sea tendencia, es que
sí han venido bajando los delitos de alto impacto, han venido bajando. La clave del asunto es cómo estamos midiéndolos o qué anda pasando, por ejemplo. ¿Qué pasa con las personas desaparecidas? ¿Qué quiere decir? Que a veces la propia delincuencia organizada los desaparece y ya no quedan, ya no los estamos contando a pesar de que estén en las fosas que hay en muchas partes del país, ya no estén siendo considerados como personas muertas porque no están identificados y son hechos de violencia. Hay como variables que se cruzan, que luego también es muy difícil de medir. A ver, hablamos del tema hace ratito en radio con Araceli Ávila Morales. Araceli es directora de proyectos e investigadora en el INCIDE, el Instituto para la Seguridad y la Democracia C. Dijo que hay que ser cautos con las cifras. Y dijo, ¿por qué? Porque cambió el método para contar los casos. Lo que tiene que ser, digamos, tomado con pinzas. Por un lado, efectivamente, el gobierno ha hablado de que es la estrategia de seguridad la que explica este dato, pero podría ser insuficiente explicarlo solamente con este dato porque es un dato atípico. El INEGI, por un lado, que es quien da este dato, recopila los datos a partir de los certificados de defunciones, que no necesariamente responden a categorías penales. Esto quiere decir que podría haber un sesgo en la forma en que se está formulando ese dato, simplemente por las fuentes de información que se retoman del INEGI. Otras fuentes de información, como es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también contabiliza los homicidios dolosos y también registra que hay una disminución, pero la diferencia es que ellos lo contabilizan a partir de las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía. Si bien ahí también hay una tendencia a la baja, tenemos que señalar, como lo han hecho diferentes organizaciones de sociedad acá en México y diferentes académicas y académicos, es que hay un incremento de hasta el 300%, más del 300% en otros delitos contra la vida, que es justo uno de los puntos que tú mencionabas, que podría haber una tendencia en la forma en que se están percibiendo los datos por la forma en que se están contabilizando y porque, como sabemos, hubo un cambio de metodología que podría estar afectando cómo se va registrando el dato. Le digo, se cruzan muchas variables en un tema pues tan complejo y tan rudo, ¿no? Tan duro, tan bravo como es este. Entonces, hay otro tipo de delitos. Estas mediciones también es muy importante considerar. Las fiscalías con qué tanta rapidez informan o tienen que esperar algún tiempo para que les llegue toda la información y puedan informar. Pero lo que es cierto es que la tendencia es ir bajando. Yo creo que esto es algo muy importante, pero se cruzan otras variables que yo espero que en un momento, en un futuro cercano, no nos vayan a sorprender negativamente. Espero que esto se mantenga, pero yo veo muy difícil que esta tendencia como tal se mantenga. Es decir, hay mucha violencia en el país, entonces estará ahí moviéndose, pero hay una tendencia hoy, desde hace algunos meses, que yo creo que se considera, hay un consenso entre los observadores de estos temas, a los analistas, los investigadores, en que hay una tendencia a la baja. Y esa, créame, yo creo que es una buena noticia de entrada. Pero eso no significa que disminuya la violencia. A decir, ¿cómo es posible? Es que se manifiesta de muchas maneras la violencia, ¿no? Quiere decir que en este renglón andamos bajando la tendencia, hay un bajo, se puede ya aparecer como una tendencia, pero sigue habiendo mucha violencia, las calles, en fin, ¿no? Todo lo que sabemos, en muchos hechos de violencia que se dan simplemente en las grandes ciudades, la violencia que se da también en algunas zonas que son dominadas por el narcotráfico, la gente que presenta denuncias y que denuncias de hechos violentos y que no le responden de manera clara, como hay muchos ejemplos, ¿no? Sobre todo en el estado de Guerrero, en fin. Pero aquí hay algo que anda pasando, que considerémoslo y veámoslo en términos más amplios para entender todas las variables que eventualmente pueden participar de todo esto. Bueno, tema importantísimo. Bueno, vámonos, las regulaciones. El gobierno de México va a presentar a final de este mes una propuesta, según las autoridades, para proteger a niñas, niños y adolescentes
de los efectos del uso excesivo de plataformas digitales y redes sociales. El objetivo es generar conciencia sobre los efectos que el uso prolongado de teléfonos inteligentes y redes sociales que tienen por parte de los menores. Miren, hoy alguien propuso que fuera menores de 16 años. En Francia se dijo que menores de 15, en algunos estados como Querétaro ya están también trabajando el asunto. Déjeme, plantearle ahí algunos asuntos para que esto pueda ser considerado, ¿no? Es un asunto que se tiene que tomar decisiones. Es un asunto en que no es tan fácil solamente decir, bueno, es que no queremos afectar a los niños y vamos a hablar con ellos. Sí, pero se tienen que tomar decisiones. Los niños son niños y no lo digo peyorativamente. O sea, se supone que nosotros los mayores sabemos cómo llevar a cabo los procesos con los menores, ¿no? Y entonces nosotros les tenemos que decir por dónde. Claro que no los queremos afectar, pero se supone que tenemos suficiente información para decidir. Entonces, aquí estas encuestas, a mí de repente me inquietan mucho las encuestas. Las encuestas a la manera del oficialismo aún más. Vea usted todas las encuestas que hemos tenido y en qué han acabado. Bueno, mencionamos la del aeropuerto. Entonces, aquí es un asunto muy delicado. Aquí el asunto es la vida de los menores, la relación de ellos con los adultos, lo que pasa en las escuelas, y se tienen que tomar medidas. ¿Que no les van a gustar los niños? Pues no. ¿Pero qué hacemos? A ver, ¿vamos a dejar que los niños sigan entrando a la escuela al salón de clase con el teléfono? ¿Sí o no? Pero esto es un asunto que hay que decidir. En plena clase, viendo cosas, y el maestro, por favor, ya dejen el teléfono para hablar de lo inmediato, más allá de lo que ven. Examen de control. Decenas de aspirantes a la licenciatura de la UNAM se manifestaron contra la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México de aplicar un examen presencial que se llama examen de control, que está contemplado, está contemplado en el reglamento de ingreso a la universidad del examen, luego de que surgieran denuncias sobre el presunto uso de inteligencia artificial durante la prueba de acceso. Mañana se van a dar a conocer detalles para esta nueva prueba. Mañana todo indica, vamos a hablar de ello, ¿no? Aparecen los detalles, cómo va a ser la prueba, qué fecha va a ser la prueba y cuándo se va a ingresar y cuándo serán los resultados. INE, la Comisión Antinarco. El Instituto Nacional Electoral aprobó con 9 votos a favor y 2 en contra la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un órgano con el que busca revisar perfiles antes de su registro para detectar posibles vínculos con el narco, delitos graves o corrupción. Todo ello rumbo a las elecciones del 2027. Ha habido la verdad que mucha controversia, porque además también quien encabeza la comisión del narco en el INE, es la comisión antinarco, perdón, es alguien empático absolutamente al oficialismo, ¿no? Entonces, además es alguien que pues se ha cuestionado, ¿no? El examen, cuando se aplicó el examen fue los que sacó casi el total de las notas y resulta casi el total de los aciertos, de los aciertos, y resulta que pues su experiencia en materia electoral es que había sido presidente de casilla, ¿no? Entonces, hay cosas que brincan, que ya están decididas, pero brincan. Estados Unidos, fíjese que disminuye la población mexicana. Por primera vez desde 1980, el número de personas nacidas en México que viven en Estados Unidos, ¿qué cree? Comenzó a disminuir. Un estudio del Migration Policy Institute ha revelado que la población de migrantes mexicanos se redujo 5% entre 2010 y 2024, rompiendo una tendencia de crecimiento que se mantuvo durante más de 4 décadas. Habrá que ver qué es lo que ha pasado, particularmente en los últimos años. 2010-2024. Pero habrá que ver qué ha pasado en los últimos años, porque en los últimos años, como usted y yo lo sabemos, es cuando se han intensificado pues, estas medidas internas en Estados Unidos. Y también habrá que recordar que Obama y que todos los otros presidentes, Biden, también les dio por expulsar a todo el que tenían enfrente que fuera migrante, ¿eh? No nos hagamos, en la frontera, acuérdense cómo estaba, ¿no? Nosotros fuimos cerrando la frontera para que nadie pasara. Bueno, también hay otro asunto que es muy importante, déjeme decirle,
en materia migratoria lo que está sucediendo, muy rápidamente se lo cuento, al rato le doy detalles, en Tapachula, donde hay cada vez más manifestaciones por diferentes motivos, ¿no?, que tienen que ver con migrantes, mayoritariamente cubanos. Bueno, cierran pozo tras 145 días. ¿De qué se trata? Se tardaron cerca de 5 meses para que Petróleos Mexicanos lograra controlar la fuga del pozo Gas Crem-1. Esto es en Las Choapas, Veracruz. Esto provocó severos daños en la salud de los habitantes de la región, daños al medio ambiente, pérdidas económicas aún sin cuantificar. La Alianza Mexicana contra el Fracking habla de 5,000 personas y 29 comunidades afectadas. Es una crisis, una más, de las crisis que hereda el señor Víctor Rodríguez. ¿Lo recuerda? El exdirector de Pemex. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos, creo que, buenos asuntos para iniciar la semana. Las regulaciones, lo que corresponde a radio, televisión, medios, redes, etcétera, y las regulaciones que corresponden al tema del uso de los teléfonos y de la inteligencia artificial y todo esto entre los menores. El examen de control ya es un hecho. Pues mañana dan todos los elementos, el examen de control en la UNAM, para aquellos que lograron, son 58,000, creo, los que podrían aplicar de nuevo el examen después de todas las irregularidades. El INE ya tiene su comisión antinarco que ha generado controversia en Estados Unidos, disminuye la población mexicana y cierran pozo tras 140 días. Por fin pudieron cerrar el pozo. Bueno, vámonos a una pausa, vamos a regresar. Vamos a hablar ahora, al regreso, sobre la regulación que busca el gobierno federal para el uso de redes sociales, niños y adolescentes, y le vamos a dar una nueva mirada al tema de los medios de comunicación, derechos a la información y todo esto que estos días ha estado, con una enorme intensidad entre nosotros. Bueno, gracias que nos acompaña, vamos a la pausa. Buenas noches, estamos de vuelta después de la misma. Tiene que ser algo colectivo en la medida de lo posible. Habrá quien no esté de acuerdo, pero el objetivo es que se haga una discusión nacional sobre este tema y que haya conciencia de los impactos que puede tener. Porque en la casa pues son madres y padres de familia o quienes cuidan a las niñas y los niños, quienes deberían decir, bueno, puedes usar el teléfono cierto tiempo, por ejemplo. Entonces, tanto recomendaciones como regulaciones que permitan proteger a la niñez y a la juventud. Autoridades federales iniciarán, ya lo escuchó usted, un proceso de discusión para impulsar la regulación del uso de las redes sociales entre niños y adolescentes. Eso es, los adolescentes vamos a ver cómo entran, ¿no?, en el paquete, pues. De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, la propuesta no busca limitar la libertad de expresión ni censurar contenidos, sino revisar mecanismos tecnológicos que favorecen el uso prolongado, ojo con esto, de las aplicaciones. La adicción a las redes sociales puede dañar el futuro de México. Así lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum este 3 de agosto, como parte del debate nacional para regular el uso de estas plataformas. El 20 de julio, Sheinbaum anunció foros regionales con el objetivo de conformar, mediante el debate nacional y el consenso, una propuesta para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes. Es por eso que se alista un planteamiento oficial a finales de agosto. Todo esto que está ocurriendo en el mundo, México no puede hacerse a un lado y decir, bueno, pues no, porque no vaya a ser que alguien diga que estamos prohibiendo. No, es una discusión colectiva. Madres, padres de familia, jóvenes, niñas y niños. Jonathan Haidt, psicólogo social y profesor de liderazgo en la Universidad de Nueva York, hizo una propuesta a la presidenta. Las democracias del mundo empiezan a decir, basta, no con nuestros hijos. Las democracias del mundo están quitando los teléfonos inteligentes durante la escuela y están elevando a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales. Le animo a usted, presidenta Sheinbaum, a implementar ambas medidas en México. Arturo Bejar, experto en seguridad digital, recalcó que la industria se desmarca de las afectaciones por esta adicción. Al gobierno le corresponde proteger.
Cuando una compañía como el tabaco, como el alcohol o lo que sea, no está actuando en el interés de la gente joven, sabe de los daños, los niega, dice que sus productos son seguros, es la responsabilidad de tomar los pasos para proteger a nuestra gente joven. Con imágenes de Jesús Chavarría, Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Yo creo que hay plena conciencia, ¿no? No sé usted cómo la vea, de que en nuestro país se tiene que hacer algo. Y tan es así que algunos estados ya lo están haciendo, Querétaro, ¿no? O sea, que yo creo que eso no está en tela de juicio. En tela de juicio es que hay que hacerlo. Hay que ver qué es lo que hay que hacer. La idea ya se ha llevado a cabo, además, le decía yo, en otros países. Australia. La medida se aplica desde 2025 para menores de 16 años, a los que se les prohíben las redes sociales. La misma medida está en discusión ahora en España, mientras que en Francia, este año, se aprobó que la edad mínima para tener redes sociales con restricciones y medidas de protección es de 15 años, como hace poco la semana pasada misma, el lunes, por ahí se lo estábamos contando. Grecia está en discusión y el proyecto está en restricción a menores de 15 años. Portugal quiere consentimiento de 13 a 16 años. Ahí están con un debate si debe ser 13 o 16. Y el Reino Unido exige verificación de edad obligatoria para limitar el acceso a contenidos dañinos. Bueno, conversemos del tema. Con enorme gusto recibimos a Raúl Trejo del Arbre, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Querido Raúl, como siempre, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Contento de poder mirarte y de conversar contigo. Buenas noches. El gusto es nuestro, lo sabes bien, Raúl. Gracias. A ver, déjame plantearte, Raúl, ¿qué piensas de lo que se está haciendo en las mañaneras? Ya van 2 lunes, están un poco como tratando de echar a andar el asunto. Me inquietan las consultas de la 4T, querido Raúl. Pero a ver, adelantemos, vayamos adelantando con el tema. Bueno, toda consulta sin reglas y propósitos claros puede inquietar con frecuencia en México y este gobierno de ninguna manera es la excepción. Las consultas han sido un pretexto para legitimar decisiones ya tomadas, pero en fin, las redes digitales son un recurso, un espacio de interacción y son un problema en las sociedades contemporáneas. Esto es evidentísimo. La serie de experiencias nacionales que mencionabas hace un momento confirma que el de las redes es un problema global. A mí me inquietaría en primer lugar que el gobierno de la presidenta Sheinbaum esté preocupado por las redes digitales, no tanto por su influencia en los niños y jóvenes, sino porque no les gustan a nuestros gobernantes muchos contenidos no educativos, no de trivia y políticos y artísticos, sino los contenidos políticos en donde no les va muy bien a los gobernantes mexicanos hoy en día en las redes digitales. Aquella idea de las benditas redes que decía el presidente anterior fue superada por una intensa costumbre de crítica de los ciudadanos al gobierno en las redes digitales. Bueno, habría que separar entonces los contenidos que tienen que ver con la discusión pública de los contenidos que suelen mirar los niños y jóvenes. Y entonces preguntarnos qué queremos, pero también qué podemos hacer con lo que yo llamo las redes sociodigitales. Es un prurito académico, pero es que redes sociales son todas las que tenemos, nuestros grupos de amigos, etcétera, etcétera. Las redes sociodigitales son una realidad que no se puede soslayar. ¿Qué quisiéramos de ellas? Bueno, quisiéramos que fueran espacios libres de mentiras, abundantes como lo están, pero de manera mucho más ordenada en información fructífera, en información cierta, en información para la educación y la cultura, pero son lo que son, y en parte son lo que son porque el negocio son los clics o el scrolling, la búsqueda constante de imágenes y contenidos. Las redes digitales han acostumbrado a varias generaciones ya de usuarios suyos a preferir mucho más la cultura visual que la cultura escrita, de tal manera que quizá una de las maneras de enfrentar o de, no diré contrarrestar, de paliar algunos de los efectos negativos de estas redes sea mejorar el entorno en el cual las están consumiendo, sobre todo los niños y adolescentes, ofrecer muchas más opciones de lectura, muchas más opciones de discusión en la casa y en la escuela, pero prohibirlas, yo tengo reservas en primer lugar, porque una regulación de las redes sola puede ser externa a ellas en un país como nuestro. Sí. El Estado mexicano, por muy sólido y activo que sea,
no puede determinar cómo funcionan las redes que tienen su sede en California, por ejemplo. Es muy ilusorio tratar de normar redes o cualquier sistema de cómputo que no está asentado en nuestro país. Y en segundo lugar, y por último, Javier, habría que revisar con más detalle experiencias recientes como las que se mencionaban hace rato. Australia es el ejemplo internacional, lo fue hace más de un año cuando se prohibió el uso de las redes para los niños, creo que de menos de 15 años o algo así. La realidad hoy es que en Australia los jovencitos se han vuelto expertos en burlar las restricciones que les pone el gobierno. Un reportaje del New York Times, creo que la semana pasada, comentaba de qué manera este intento para apartar a los niños mayores de 12 años y a los jóvenes de las redes ha sido más un fracaso que una buena experiencia. A ver, el método que está siguiendo el gobierno, ¿qué te parece respecto a estos dos temas? A la regulación y el tema que tiene que ver directamente con la discusión, que así llaman, el debate, que así llaman, respecto a cuál es la edad idónea y qué hacer con los teléfonos celulares, qué hacer con el internet, qué hacer en los salones de clase, qué hacer los padres y madres de familia, todo eso. Yo creo que antes de regulación tenemos que tener y propagar información. Pero bueno, la presidenta habló en el segmento que mostraste hace un momento de recomendaciones y regulaciones. Las recomendaciones son muy útiles, pero me parece que la decisión acerca de cómo y cuánto utilizan los niños y jóvenes, adolescentes, los teléfonos celulares o las redes digitales en cualquier dispositivo de esta índole, debe ser de los padres. Y me parece que sería incluso una intromisión del Estado tratar de impedir que los jóvenes y los jóvenes sobre todo tuvieran acceso a este tipo de redes, una intromisión por lo demás difícil de mantener y difícil de cumplir. A ver, otro de los asuntos, ¿piensas que el tema del derecho de las audiencias lo están reciclando, lo están teniendo con algún objetivo, que al final en el tema de la regulación, radio, televisión, medios, al final quien va a acabar decidiendo todo es el propio gobierno? ¿Qué ves ahí, Raúl? Bueno, el gobierno y su partido ya decidieron. Lo que ahora se está discutiendo y comentando mucho es un documento de lineamientos que reglamenta la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que fue expedida hace un poquito más de un año, en junio se publicó, si no me equivoco, del año pasado. Es una ley que reemplazó a la que teníamos desde el año 2014 y que en materia de derecho de las audiencias se ha mantenido casi de manera idéntica en lo fundamental. Hubo algunos regateos cuando todos los partidos enmendaron esta ley en el año 2017. En 2019 la Suprema Corte repuso algunos de estos derechos que habían sido retirados de la ley, pero con esto quiero decir, derechos de las audiencias ya existen desde hace 12 años y aunque no siempre se han cumplido de manera constante, desde hace 2 sexenios es obligación de todas las estaciones de radio y televisión concesionadas tener código de ética y tener defensores de audiencias. El problema ahora es, por un lado, que el gobierno de la República, comenzando por la presidenta Sheinbaum, ha insistido en que los derechos de audiencia son un recurso para evitar mentiras en los medios. Y bueno, por fortuna, la ley que el mismo gobierno promovió y cuyo partido aprobó junto con otros más en el Congreso el año pasado, no permite utilizar a los derechos de las audiencias como motivo para modular o para normar los contenidos en los medios. Con la ley que tenemos y de la cual es reglamentaria en este tema, el documento que está siendo discutido, es imposible censurar contenidos. Yo entiendo mucho las preocupaciones de muchísimos comentaristas y expertos y dirigentes políticos de oposición que están de lo más inquietos porque se les ha dicho y se ha informado que a partir de estos lineamientos se va a censurar a los medios. Yo honestamente no encuentro motivo para ello. Hay un par de cosas que es importante eliminar o retirar de estos lineamientos, sobre todo la manera como sugieren que la autoridad reguladora, que hoy depende del gobierno federal, la Comisión
Reguladora de Telecomunicaciones pueda intervenir en última instancia en las decisiones de los defensores de audiencia para, si no le gustan las decisiones de estas defensorías, imponer o no sanciones a los medios de comunicación. Pero fuera de esto, creo que son lineamientos que resuelven de buena manera la obligación para reglamentar lo que ya está en la ley. Lo que ya está en la ley no a todos nos gusta del todo, pero yo creo que esa es una discusión que tuvimos y que se resolvió de una u otra manera el año pasado. ¿La presidenta a las mañaneras deben tener derecho de réplica o no? A sabiendas de que no son un programa de televisión, no son un programa de radio, pero tienen una difusión que, pues sí, sin la menor duda es mayúscula, Raúl. Tiene razón. El derecho de réplica, como está normado en la legislación mexicana, y hay una ley específica de derecho de réplica a la cual se refieren estos lineamientos, pero es una ley que existe desde hace 10 años, esta legislación solo regula contenido, solo le permite a la gente afectada por algo que se dijo en los medios replicar por lo que se dijo en tales medios. Si la presidenta me aludiera mañana en la conferencia y yo considerara que me difamó, por ejemplo, no tendría por qué serlo, pero si así fuera, es una hipótesis. Yo no podría inconformarme con base en esta ley ante lo que se dijo en Palacio Nacional, pero sí podría inconformarme ante el Heraldo, si es que transmitiera en televisión esta mañanera, o el Canal 11 que la transmite enteras. Tendría que poner mi réplica ante el defensor de audiencias del medio en cuestión y esperar que se resolviera. Claro, la presidenta cuando dice información falsa, que lo dice con frecuencia, o cuando descalifica a comentaristas críticos o políticos de oposición, que lo hace con frecuencia, actúa con la alevosía que le da el poder que ejerce, porque lo que ella dice es multiplicado por muchos medios, comenzando por los medios manejados por el gobierno, los llamados hoy medios públicos. Un ciudadano mencionado desfavorablemente en este foro que tiene la presidenta tendría que acudir a cada medio si quisiera replicar ante lo que se dijo reproducido en todos ellos. Claro, hay legislación en materia de legislación penal y legislación civil que ahí sí podría ser empleado para responder a lo que dijo la presidenta, pero yo diría que el mejor derecho de réplica ante lo que se dice en las mañaneras lo tenemos en las urnas cada vez que hay elecciones federales. Sin duda. Raúl, te mando un gran saludo, que tengas buena noche y gracias por tu tiempo. Abrazo, Javier. Buenas noches. Luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vámonos a una pausa y vamos a hablar sobre las protestas, bueno, todo lo que está pasando en torno al examen de admisión en la UNAM, pero hoy concentrados en lo que mañana puede suceder respecto a que ya se ha informado, una especie de calendarización de examen de control, etcétera, lo que es el examen de control, qué es el examen de control, ahorita hablaremos de ello, cuántos estudiantes pueden participar, cuántos de plano ya no pueden participar, son más de 120,000, por ahí 110,000 los que hicieron el examen, nomás van a poder participar 58,000, digo no más, pero ve usted la friolera de gente que es, pero si nos atenemos al gran total de los que hicieron el examen, pues sí, no más, ¿no? 58,000. Bueno, vámonos entonces a la pausa y regresamos con la UNAM, el examen de control y lo que puede venir en los próximos días ya como decisión del consejo que se formó, el consejo que formó el rector para que dirima este asunto y buscarle salida. Más allá de lo que haya pasado, yo tengo la impresión de que nadie se va a quedar satisfecho con lo que, no todos se van a quedar satisfechos con lo que se está ya decidiendo en el tema de la UNAM y el examen de control. Y además hay muchas opiniones, desde los que ya aprobaron y dicen, ¿y yo por qué voy a volver a hacer el examen? Lo cual, si aprobaron bien, yo no creo que sea, claro, es mucha tensión y otra vez ir al examen, y preocupación, nervios, en fin. Pero si lo aprobaron bien, ahí andan en eso. Podrán bajar tantito o subir más todavía los resultados de su examen en comparación al anterior. Si hicieron trampa, pues ahí les va. Ahí van a tener un enfrentamiento muy rudo. Aspirantes seleccionados han protestado este día en la UNAM, muchos casos con sus familiares, contra el examen presencial, el examen de control, que va a ser presencial, ya es un hecho. Otros
De plano dicen, a mí no me importa, yo sí lo quiero presentar, quiero entrar a la UNAM. Veamos. Aspirantes seleccionados en el examen en línea de la UNAM exigieron frente a Rectoría en Ciudad Universitaria que se respeten los resultados y rechazaron la aplicación del examen de control sugerido tras la reunión entre autoridades universitarias y la comisión técnica. Se nos hace injusto que se repita un examen y buscamos la posibilidad de que si se llegase a repetir, luchemos nada más los seleccionados. Los seleccionados merecemos, en este caso, hasta repetir el examen para que empecemos a depurar a quienes a lo mejor fueron tramposos. Se me haría injusto que a los que no fueron seleccionados se les dé una segunda oportunidad. Por otro lado, aspirantes cuyo examen de admisión en línea fue cancelado durante su aplicación solicitan ser considerados para presentar el examen de control presencial que la máxima casa de estudios realizará como medida ante las irregularidades registradas durante el proceso en línea. De acuerdo con informes de la institución, alrededor de 3,000 exámenes fueron cancelados durante la jornada de aplicación. Estamos pidiendo que se haga una revisión sobre nuestros casos, ya que nos cancelaron los exámenes. No hubo ningún tipo de advertencia, ni correo, ni nada parecido. Únicamente nos enteramos hasta el día de los resultados. Me salió una alerta por mis lentes porque se me estaba reflejando, porque en un momento me acerqué mucho a la pantalla y se reflejaba la computadora en mis lentes y me salió que no podía usar libros, celulares y pues como algún material didáctico. El examen de control presencial se prevé que sea aplicado en los próximos días a alrededor de 58,000 aspirantes seleccionados, así como a quienes no obtuvieron un lugar pero alcanzaron un puntaje similar o superior al mínimo requerido entre 2021 y 2025 en las distintas carreras. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. La UNAM ha lanzado su convocatoria sobre fechas importantes respecto al inicio del ciclo escolar 2026-2027. La publicación y difusión en medios oficiales UNAM sobre fechas, sedes y examen de control será mañana 4 de agosto. O sea, mañana vamos a hablar otra vez, vamos a saber exactamente de cómo va a ser todo el proceso. Le doy otros datos importantes. El inicio de clase en la licenciatura pasa al lunes 17 de agosto. El inicio de clases para primer ingreso queda el lunes 31 de agosto. Hay un cambio ahí de 15 días por todo el proceso que se está dando. Bueno, la verdad que ha hecho 2-3 artículos Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones de Ciencias Jurídicas de la UNAM, sobre el tema que la verdad de por sí nos gusta mucho conversar con él, pero diría con mayor razón porque permite como aclarar muchas cosas de lo que es realmente algo que la UNAM tiene que pensar hacia adentro, por qué se dieron todas estas cosas. La verdad yo creo que la UNAM está actuando bien, está actuando rápido, sí, pero aquí pasó algo, ¿eh? O sea, hay secuelas. Y en esto hay secuelas en la imagen misma de la UNAM, ¿no? Bueno, querido tocayo, Javier, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal, tocayo? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. A ver, yo te diría, ya pasó el tiempo, ya se van tomando decisiones, mañana sabremos cuándo es el examen, seguirán seguramente las protestas, no veo cómo puedan parar. ¿Qué piensas de lo que está pasando? ¿Cuáles son las reflexiones que haces como parte de la comunidad universitaria? Pero también en una mirada que sé que la tienes, ¿no? Por eso lo veo, ¿no? Pues autocrítica de lo que pasó ahí adentro. Sí, a ver, yo creo que hay que partir de un primer dato, tocayo, y es que la aplicación del examen a distancia no funcionó, ¿no? Creo que había buenas y nobles razones para tratar de tener una modalidad que fuera, pues de entrada, mucho más accesible para personas que no residen en la Ciudad de México. Yo tengo la impresión de que una enorme cantidad de personas, tocayo, que les gustaría estudiar en la UNAM, enfrentan una primera barrera que es el tema de la distancia. Una persona que estudia en la preparatoria, en Tijuana, en Mérida, en Villahermosa, pues caray, tiene que costearse el traslado, eventualmente el hospedaje a la Ciudad de México para poder llegar y presentar un examen. Y creo que eso siempre ha sido pues una barrera significativa. Creo que las autoridades universitarias en su momento toman la decisión de transitar a un modelo de examen en línea de entrada para facilitar, ¿no? Y que más personas pudieran presentar el examen. Hay obviamente incluso razones medioambientales, ¿no? Digamos, la cantidad
dejan ponerlo así, de papel que se gasta, de basura que se genera con exámenes presenciales es muchísimo mayor. Pero más allá de estas muy nobles intenciones, hay un segundo dato, tocayo, que es que evidentemente aquí hubo trampa, aquí muy claramente hubo apoyos indebidos. Y la verdad es que desde que la UNAM publicó los resultados, creo que hay que reconocer que a diferencia de otras instituciones, la UNAM se hace públicos todos los resultados de sus procesos de admisión. Y si pudimos ver esos muy buenos análisis que se fueron publicando, es porque esos datos están ahí abiertos para que cualquier persona interesada, especialista, ciudadana, aspirante o no aspirante pueda consultarlos. Y cuando uno revisa esas tendencias, tocayo, pues sí es muy evidente, ¿no? Que hay cosas que son atípicas, ¿no? El porcentaje de personas que sacaron muchísimos aciertos, que estuvieron por arriba de 100 o de los 10 puntos, incrementó de una manera atípica. La manera en que se distribuyen los resultados también cambió. Y lo que sucedió es que en muchísimas carreras el mínimo para poder ingresar a la UNAM se aumentó, ¿no? Entonces, sí creo que, pues, de nueva cuenta, si vemos los datos, si vemos los análisis que se han publicado y que la propia comisión del rector ha retomado, sí podemos afirmar, ¿no?, con un alto grado de certeza de que la evidencia nos permite concluir de que hubo apoyo indebido en un porcentaje variable, pero muy significativo de casos, ¿no? En algunas carreras, según estos análisis, tocayo, las personas que recibieron apoyos indebidos estuvo entre 80-90%, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de las personas admitidas originalmente, por supuesto que hay personas que estudiaron, que hicieron el examen y, déjame ponerlo así, pasaron a la buena. El problema es que también varía obviamente por carrera, por sede, no podemos generalizar, pero sí en muchas carreras se puede advertir este comportamiento atípico. Aquí el problema, tocayo, es que tenemos una situación donde la trampa en términos agregados es obvia, es evidente, pero al mismo tiempo es imposible saber caso por caso quién hizo trampa y quién no, y quién pasó a la buena, déjame ponerlo así, ¿no? ¿Qué es lo que hace la UNAM? Pues yo te diría, tocayo, creo que fue pues optar por el mal menor. Exacto. Y esta comisión, que a mí me parece más que fue un buen acierto del rector Lomelí, porque esta es una comisión, déjame ponerlo así, conformada con personas con muchísima experiencia. Ahí hay especialistas en matemáticas, en estadística, en educación, obviamente en la aplicación de este tipo de exámenes. Es una comisión, además, que no depende, déjame ponerlo así, funcionalmente del rector. Esta no es una comisión de funcionarios o del staff del rector. Es gente que tiene su reputación, analizan el asunto y nos dan un remedio que a mí me parece, de nueva cuenta, que genera afectaciones. Sí, de eso lo podemos platicar y se entiende el descontento de muchas personas, pero al mismo tiempo yo te diría, creo que es una salida socialmente, digamos, muy sensata, empíricamente informada, jurídicamente defendible. ¿Y en qué consistió esta salida? En crear un examen de control donde van a participar tanto las personas que fueron admitidas como las otras personas que, aunque no alcanzaron el puntaje este año, sí tuvieron un desempeño que en años anteriores les hubiera permitido ingresar. Es decir, ¿cuál es la lógica? Meter otra vez a las personas que hubieran ingresado a la UNAM en circunstancias ordinarias y de no haber mediado la trampa en muchísimos casos. ¿Para qué va a servir este examen de control? Pues simple y sencillamente, tocayo, para distinguir a las personas que sí hicieron un esfuerzo, a las personas que hicieron una trampa. Yo entiendo perfectamente que hay una afectación, sobre todo a los estudiantes que no hicieron trampa y que sí sacaron su puntaje por las buenas. Ahí sin duda hay una afectación, se les está pidiendo que presenten una siguiente evaluación, pero al mismo tiempo yo te diría, creo que todas esas personas tienen altísimas probabilidades de obviamente quedar seleccionadas en este examen de control, porque seguramente lo que veremos es que los puntajes
van a bajar y seguramente regresarán a los niveles que históricamente habríamos visto, ¿no? Entonces a mí sí me parece, digamos, que es la mejor medida o la menos mala, como la querramos ver. Yo francamente no veo, tocayo, una alternativa diferente que permita, por un lado, garantizar la integridad del proceso y por el otro que generara menos afectaciones. Me pareció que esta fue una buena solución, ¿no? Que entiendo que hemos hablado del tema y hay muchos partícipes de lo sucedido. ¿Cuál es la hipótesis más acabada de lo que pudo pasar? ¿Que se vendió el examen, que alguien lo hizo por otras personas o es multifactorial el asunto? Mira, yo creo que esa es una de las preguntas en las que va a estar trabajando esta comisión. Hay que decirlo, esta es una comisión que no tiene una fecha para terminar sus trabajos, presentó un primer informe, pero vienen más, ¿no? Yo te diría mi impresión, digamos, un poco a la distancia y obviamente a partir de lo que se ha venido evidenciando, de lo que se ha venido publicando, obviamente pues un poco con el poco conocimiento que le pueda dar a uno de repente haber pasado también por ese proceso hace ya bastantes años, por cierto, tocayo. A mí me da la impresión de que pudo haber un tema, digamos, y ahí están los videos, de encontrar la manera de darle la vuelta a los candados que tenía el sistema, ¿no? Ahí estaban estas personas que decían que si una cámara de 360 grados podías tener a una persona que te estuviera ayudando ahí mismo en el lugar. Yo creo que eso no habría que descartarlo. Hay algunos otros casos donde lo que se menciona es que este sistema también no era, digamos, del todo 100% efectivo para poder detectar la presencia de celulares, tablets u otro tipo de aparatos al momento de realizar el examen. Y también en redes sociales han circulado otras dos hipótesis. La primera es que como este examen se fue aplicando, déjame ponerlo así, de manera paulatina en varios días, en algunos grupos se estaban compartiendo algunas de las posibles preguntas que podían aparecer, aunque había una variedad de exámenes, o en los casos, déjame ponerlo así, pues todavía más graves, ya casos, digamos, abiertamente fraudulentos, personas que ofrecían presentar el examen haciéndose pasar por las personas aspirantes, ¿no? Y eso también creo que es una hipótesis que hay que explorar. En todo caso, tocayo, te diría, independientemente de cuál sea a final de cuentas la evaluación de qué fue lo que sucedió, pues estos resultados son simple y sencillamente atípicos y eso sí es, digamos por Claro, así, sí. una evidencia muy contundente de que aquí hubo irregularidades, ¿no? ¿Qué hacer con quienes hoy protestan? Que ese es otro problema, porque al final, tocayo Javier, en una de esas el problema se enquista y entonces se paran allá fuera de CEU, tendrán sus razones, no quiero meterme en ese terreno, se agitará la vida en la UNAM, en fin, ¿qué piensas de esta parte? No, a ver, mira, yo creo, tocayo, que aquí lo primero que hay que hacer es reconocer que hubo una falla, ¿no? del examen, del sistema, que hay una responsabilidad institucional por parte de la UNAM. Creo que, y no es una cosa menor, que el viernes pasado la secretaria general de la UNAM, que es la segunda posición más importante solo por debajo del rector, Patricia Dávila, presentó su renuncia. No es ninguna casualidad, ¿por qué? Porque prácticamente todas las áreas que estuvieron involucradas en el diseño e implementación de este examen en línea estaban a su cargo. Entonces yo creo que ahí la UNAM, el rector y la propia Patricia Dávila, que más yo quiero decir que creo que fue una muy buena funcionaria universitaria, creo que están mandando una señal, ¿no? de llegar y reconocer que ahí hubo problemas, ¿no? Y en segundo lugar, yo te diría, tocayo, creo que hay que hacer mucha pedagogía y hay que explicar las razones detrás de esta decisión, ¿no? De nueva cuenta, si tú me preguntas, oye, es que ¿qué otras alternativas había? Bueno, había una primera alternativa que era no hacer absolutamente nada y decir, Claro. pues ni modo, esos son los resultados y ya está. Bueno, el problema, tocayo, no es menor. O sea, imagínate, esa alternativa hubiera supuesto que una enorme cantidad de personas que hicieron trampa pudieron haber accedido de manera fraudulenta
a la universidad, ¿no? Eso ya es problemático. Segundo, hubieran desplazado y le hubieran quitado el lugar a personas que no hicieron trampa y que en condiciones ordinarias hubieran entrado. O sea, el número de espacios que hay en la UNAM, como en cualquier otra institución, no es infinito. Hay un número determinado y claro, necesitamos un criterio para determinar quién puede entrar y quién no puede entrar cuando la demanda es tan alta como en el caso de la UNAM. Y tercero, tocayo, yo creo que el costo reputacional para la UNAM de haber tomado esa decisión hubiera sido altísimo, ¿no? Entonces, digamos, yo sí creo que esa era una alternativa que no era viable, que bueno, que no se, ni se recomendó ni se aceptó una cosa por el estilo. Y la otra, tocayo, de anular en su totalidad el proceso y volver a convocarlo, creo que hubiera sido todavía más gravoso. Y a final de cuentas hubiera implicado ahí sí abrir otra vez la posibilidad a personas que muy difícilmente por el puntaje que obtuvieron hubiesen estado en condiciones de competir. De nueva cuenta, aquí creo que lo que ganamos con la medida es mucho más grande porque garantizamos la integridad del proceso, le damos la oportunidad a las personas, ¿no?, que hubieran entrado en condiciones ordinarias de demostrar ese conocimiento. Y evidentemente la afectación es simple y sencillamente a las personas que no hicieron trampa y que sí entraron. Yo respeto obviamente muchísimo a aquellas voces que dicen, bueno, pues es que nos vamos a amparar. Yo creo que cualquier persona que resienta o que crea que hay una afectación a sus derechos tiene que tener abiertas las puertas de los tribunales. Yo jamás podría condenar una cosa por el estilo, pero sí creo que incluso en esos eventuales amparos que se presenten, los tribunales de amparo, tocayo, no van a tener otra alternativa que tener que hacer una ponderación y decir, bueno, sí es cierto que hay una afectación individual a ciertas personas que no hicieron trampas, pero claro, lo que pasa es que si no repetimos el examen, la afectación del otro lado podría ser todavía mayor. Y yo sí estoy convencido, tocayo, que como el examen de control será de nueva cuenta un examen general de conocimientos que tendrá un formato parecido al examen, pues todas esas personas que les fue muy bien en el examen y que no hicieron trampa, seguramente les irá bien. Igual en esta nueva edición y muy probablemente van a entrar porque incluso lo que es previsible es que los mínimos para entrar sean ahora menores una vez que quitaste esas condiciones que te permitieron la trampa. Entonces yo creo que hay que convencer, hay que argumentar, hay que tratar de dialogar y eventualmente, bueno, pues ya será una titánica labor para la oficina de la Abogacía General. Hombre, pues claro que ahí tendrá que darse respuesta a los argumentos jurídicos que se presenten en el amparo, pero yo creo que es una medida que es jurídicamente defendible, ¿no? Tocayo, gracias, Javier Martín Reyes, que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Igual, tocayo, un gustazo como siempre. Un gusto, grande. Gracias. El Instituto Nacional Electoral aprobó la creación de la Comisión Antinarco para las elecciones 2027. No va a decidir quién es candidato o no, solo dará la información que obtenga sobre los aspirantes. El consejero Arturo Chávez fue elegido para cabezar esta comisión. Chávez, como recordará, aprobó el examen para llegar al instituto sin tener experiencia en el área, más que ser jefe de casilla, y además, bueno, creo que también contó votos, pero sacó una calificación verdaderamente alta, en el examen. Es el hombre que está a su izquierda, en la pantalla, presidente de la Comisión Antinarco. Bueno, la comisión está integrada además por 2 consejeros más, Norma Irene de la Cruz, quien será los 2 consejeros, y Kib Espadas. Ellos 3 conforman esta comisión. Hablemos de las implicaciones, de si esto puede servir, no puede servir. ¿Qué mirada tenemos que tener de esto? Víctor Sánchez, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila. Querido Víctor, gracias como siempre, bienvenido. Muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos, Javier? Muy buenas noches. Como gracias. Siempre, un gusto. El gusto nuestro, ya te extrañábamos. Querido Víctor, ¿qué ves de esto, de la Comisión Antinarco y de cómo se van a definir las cosas? ¿Quién encabeza la comisión? Uno que casi sacó todos los aciertos, ahora que hablamos de pruebas, todos los aciertos para ser consejero, empático a Morena, en fin.
Bueno, a ver, lo primero que creo que es importante mencionar es que no es una comisión que haya solicitado el INE, ni que, ni que sea una iniciativa del instituto, sino que se deriva de una reforma legal a partir de una iniciativa presidencial que ya fue aprobada y por tanto pues le tocaba al instituto instalar esta comisión. Yo creo, de acuerdo a mi experiencia, que va a servir de poco para evitar la infiltración del crimen organizado en las candidaturas, y déjame explicar un poco por qué. A ver, en el 2027 va a haber 5,235 cargos de elección popular en disputa. 500 diputaciones federales, más de 1,000 diputaciones locales, 17 gobernaturas, 1,800 presidencias municipales y más de 1,800 cargos municipales de elección, además de los alcaldes, por ejemplo, los síndicos. Si a eso le sumamos regidores, la cifra se va a 15,000 cargos. Pero pues tenemos 8 partidos nacionales. Quizá haya algunas alianzas, pero asumamos que al menos va a haber 6 candidaturas por cada uno de estos cargos. Esto quiere decir que al menos va a haber 31,000 perfiles que tiene que analizar esta comisión. Digo, yo no sé cómo están acostumbrados a trabajar, pero una comisión, por más personas que tenga a su cargo, pues difícilmente va a poder analizar un perfil a profundidad. O sea, si a mí me dicen, a ver, tú tienes que dar un dictamen de si tal persona que va a aspirar a una presidencia municipal en el norte de Veracruz está coludido o no con el narco, pues yo me llevaría semanas de análisis y me implicaría una inversión de tiempo y de dinero importante. Si eso lo multiplicamos por 31,000, o si le sumamos a regidores por 90,000 perfiles, pues resulta prácticamente imposible. Y creo que esta iniciativa fue más bien una vacuna de los partidos políticos. O sea, ¿por qué? Porque esta comisión, como tú dices, no es que vaya a invalidar una candidatura o no, sino que esta emite un dictamen y el partido sabe si postula o no. Pero asumamos, digamos, los casos que van a ser más comunes. Que les diga que no hay problema. O sea, que esa persona no tiene ningún elemento para sospechar. Y que luego, al paso de los años, pues salga un escándalo en donde ese candidato, que ahora ya es diputado o alcalde, pues termine coludido con el crimen organizado. ¿Qué va a decir el partido? Pues yo le pregunté al INE y la Comisión de Verificación de Integración de las Candidaturas validó esa candidatura. Entonces va a ser un proceso de desgaste hacia el árbitro electoral que creo que no nos conviene como país. Ahora, lo que es un hecho es que la comisión ya se echó a andar y además está en manos de Morena, en el sentido estricto de la palabra, por quien la encabeza, ¿no? No, claro, a ver, o sea, tendrá que funcionar y obviamente, pues quienes están al frente, pues tienen una historia, ¿no? O sea, una historia de quiénes son en lo profesional a lo largo del tiempo y cómo llegaron, o sea, pero pues invariablemente, a pesar de que esta comisión pues haga un esfuerzo por hacer el análisis, lo cierto es que es materialmente imposible y pues esto también pues puede derivar en un trabajo al vapor, como se construyó esta iniciativa, precisamente al vapor. Oye, punto y seguido, ¿qué piensas de cómo va el caso de Carlos Manzo? Bueno, a ver, digo, yo veo positivo el hecho de que pues estén llegando a actores relacionados con el asesinato, específico el R1, quien materialmente llevó a cabo los disparos, pero creo también que tenemos que ir más allá. O sea, es decir, el hecho de llegar con él
que se supone el principal autor intelectual de los hechos, creo que no termina con este proceso de justicia y de reconstrucción de la verdad. Porque casos como el de Carlos Manzo, lo que amerita es que haya un proceso de reconstrucción de cuáles fueron los eventos que llevaron ahí, cuáles son los actores que están relacionados. Hay diferentes líneas de investigación que llevan a distintos actores políticos que creo que no han sido exploradas a suficiencia, que deberían hacerlo no en una cuestión de persecución de esos actores políticos, simple y sencillamente, dado que existen esas líneas de investigación, poder determinar si existen elementos o no, y que esto nos ayude a comprender mejor lo que pasó, si fue solo el Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo de los R's, o si bien tuvo participación de diferentes actores políticos de Michoacán, ya que esto nos sirve precisamente para limpiar la casa en el caso de la colusión del crimen y actores políticos en Michoacán. O sea que precisamente relacionado con esta comisión, pues es bastante útil, dado que hay pues muchos actores que se les ha relacionado con el crimen organizado en esta entidad. Y además la otra variable, que es también negar por principio y no investigar, que ese es el otro problema respecto a la relación entre el narco y la delincuencia, entre el narco y la política. Digamos, otra vez ve el asunto, pero pues el caso Sinaloa es lo que ha pasado, los traspié uno tras otro de la gobernadora de Baja California, pues también dices uno, ¿en dónde estamos exactamente con eso? No pareciera que el gobierno tenga esta voluntad, no porque a lo mejor no sepa lo que está pasando, sino porque quiere defender a toda costa a los suyos. No, claro, y eso es lo paradójico del asunto, ¿no? O sea, por un lado, vemos esta defensa a ultranza que hace de diferentes actores políticos, ya lo mencionabas, de Rol Chamoya y de los demás en Sinaloa, de Marina del Pilar, de Américo Villarreal, de Bedoya y de diferentes actores en Michoacán, y al mismo tiempo impulsa esta comisión de verificación de integración de las candidaturas, que tendría como objetivo evitar que personajes como los que hoy están gobernando llegaran. Entonces resulta un poco contradictorio que por un lado se impulsen este tipo de iniciativas, que creo yo que lo que buscan es más como este aplauso fácil y hacer creer que se está haciendo algo, cuando en la realidad va a ser muy complejo que dé resultados, y por el otro pues se defiende a los actores señalados cuando son del partido en el gobierno y están encumbrados en diferentes posiciones. Te mando un gran saludo, Víctor, muchas gracias que estuviste con nosotros, que tengas buena noche. Un gran placer, excelente noche, Javier. Gracias, bienvenido, muchas gracias. Bueno, rumbo a las elecciones para la gubernatura en 2027, ya ve que hemos estado aquí presentándole los escenarios que hoy, que quede claro, están pintando, pues yo diría, el derrotero político, el posible derrotero político. Tlaxcala. Esta es una encuesta de Question Mark y el Heraldo de México. En la más reciente encuesta de Question Mark y Estudios de Opinión, en colaboración con el Heraldo Media Group, reveló que Morena es el partido preferido por la ciudadanía de cara a las elecciones gubernamentales del 2027. Si hoy fueran las elecciones, el partido Guinda aventajaría con el 51%. El PAN y el PRI quedaron muy rezagados con el 7% y Movimiento Ciudadano únicamente contaría con el 5% de apoyo. En cuanto a quién debería ser el candidato de Morena, Ana Lilia Rivera y Alfonso Sánchez empatan con el 27% de preferencia. Detrás de ellos, con el 6% de apoyo, se encuentra Carlos Augusto Pérez y Raimundo Vázquez únicamente con el 4%. Si Ana Lilia Rivera fuera la candidata elegida por la coalición de la Cuarta Transformación, ganaría las elecciones con el 41.6%. Muy atrás quedarían Adriana Dávila del PAN y Anabel Ábalos del PRI con el 12.6%. Y al final, Danae Figueroa de Movimiento Ciudadano con el 9.3%. Si Alfonso Sánchez quedara como el elegido para contender a la gubernatura por la 4T, lideraría las elecciones con el 42.9%. Adriana Dávila del PAN se quedaría con el 14.2% y Anabel Ábalos del PRI y Danae Figueroa de Movimiento Ciudadano tendrían el 11 y el 9.8% respectivamente.
Heraldo. Indicadores financieros presentados por Value. La tasa de interés interbancaria a 28 días subió 0.05 puntos para ubicarse en 6.80%, mientras que los CETES a 28 días aumentaron 0.02 puntos y se ubicaron en 6.20%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 66.697 puntos, con una disminución de 0.36%. El FTSE Viva alcanzó los 1.349 puntos, con una disminución de 0.36%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 53.178 unidades, con un incremento de 1.32%. El Nasdaq subió 2.13% para alcanzar 25.913 unidades, y en Brasil Bovespa se mantuvo sin cambios a 178.000 puntos. En el tipo de cambio, el dólar al menudeo subió 0.06 puntos para cotizar en 17.75 pesos. Al mayoreo aumentó 0.02% a 17.32 pesos, mientras que el dólar fix incrementó 0.02% a 17.33 pesos. El euro bajó 0.25% y se vendió en 19.95 pesos, y la libra esterlina disminuyó 0.47% para ubicarse en los 23.28 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas. Globant subió 4.51%, Volaris avanzó 2.95% y Liverpool 2.94%. Pero también hay caídas importantes. Vasconi cayó 7.14%, Fibra FMX 23 Rate 3.74% y Grupo Sports World disminuyó 3.70%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Value. La cifra de migrantes mexicanos en Estados Unidos cayó 5% del periodo de 2010 a 2024. Su primera reducción desde 1980. Esto de acuerdo con la Migration Policy Institute. La Oficina del Censo de Estados Unidos registró 11.14 millones de habitantes nacidos en México en 2024, por debajo del máximo histórico que era de 11.71 millones reportado en 2010, cuando la población migrante se quintuplicó respecto al año 1980. A pesar de estos datos, los mexicanos se mantienen como el grupo de migrantes más numeroso en Estados Unidos al representar 22% del total. De hecho, a mediados del 2023 había unos 5.5 millones de migrantes indocumentados procedentes de México, frente al total de 13.7 millones en todo el Estados Unidos. Por otro lado, el Instituto estadounidense destaca que una de las razones de esta caída es la detención de personas que intentan cruzar la frontera sin autorización. Además, los mexicanos representan el 47% de las personas que trataron de atravesar la frontera en el año fiscal 2025. Muchas cosas que plantear y pensar sobre todo esto y el porqué de ello. Saludamos con enorme gusto al doctor Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Querido Tonatiuh, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, querido Javier? Encantado de saludarlos. Gracias por tu invitación. Siempre es un gusto, Tonatiuh. A ver, te pregunto exactamente estas cifras, ¿qué te dicen? ¿Cómo interpretarlas y por dónde va el asunto? Me gustaría hacer un antecedente, ¿sí? Javier. Efectivamente, estamos en un punto de población mexicana nacida en México que emigró, que se reduce frente a los números de hace una década. Pero el preámbulo es que desde el año 2009 el descenso de mexicanos había comenzado. Te acordarás que entre 2009 y más o menos el 17, 18, todavía el 19, hablábamos incluso de una migración negativa para México. O sea, regresaban más personas que las que salían. Entonces sí tenemos más o menos una década, desde el 9 al 19, para ponerle años, que sí descendió esa población mexicana y empezó en el año 9, justo en el 8 y en el 9 por la recesión económica en Estados Unidos.
que sí redujo esa población. Y también por otra razón demográfica, Javier, los héroes también pues se cansan y envejecen. Entonces el número de mexicanos retornando después de tiempo de haber estado incluso residiendo por años de manera voluntaria, me refiero al retorno, y regresar a México, empezó a subir progresivamente desde el año 2008-2009. Eso explica que tengamos los números en descenso y que ahora seamos, pues, no muchísimos menos, un poco menos, 11.1 millones en el 24, según la encuesta reportada por el Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos, lo cual indica muchas cosas. La primera es que la población mexicana la población mexicana nacida en México, difícilmente va a crecer en los próximos años. Si ponemos en el marcador también las barreras tan duras que hay para el cruce en Estados Unidos de manera irregular, incluso las de manera regular, personas que quisieran residir en Estados Unidos que se han reducido de manera muy drástica, entonces esta población muy probablemente avance a un descenso y el número pues no será nada catastrófico, pero sí habrá esa reducción. Y el otro punto que me parece todavía más importante, Javier, es que los mexicanos nacidos en Estados Unidos, hijos de estos mexicanos y los hijos de estos hijos, ya es la población mexicana que más crece. Si preguntamos dónde está creciendo la población mexicana, ya no solo es en el territorio de manera importante, sino también en Estados Unidos. Sí. Y estamos hablando de 28, 29 millones de personas mexicanas, reconocidas así por nuestra Constitución como mexicanas, pero a las que no les hemos hecho mayor caso. Y ese es un error histórico, gravísimo, que si desde hace tiempo hubiéramos construido el buen tejido cultural, social, económico, de cooperación con esta población mexicana, otra realidad tendríamos ahora. Y no es tarde para hacerlo, pero veo al gobierno de México muy retraído frente a ese tema y francamente es un error gravísimo. Oye, esto no, por lo menos en este momento, no pareciera repercutir en las remesas. No, lo hemos comentado ya alguna vez, Javier, las remesas y el ciclo de las remesas nos preocupó mucho en enero del 25 porque bajó un poquito más de lo normal. Todos los eneros y febreros hay un descenso y sí nos preocupamos porque era además la presión espantosa del gobierno de Trump contra la población inmigrante. Y nuevamente en el 26 de enero nuevamente bajó, pero tanto en el 25 como en el 26 se recuperaron. Y estamos en un escenario de recuperación y habría que subrayarlo, de reconocimiento de la población mexicana en Estados Unidos, que pese a Trump, pese a pues tantas amenazas, pese a la violencia, pese a las detenciones, siguen extraordinariamente firmes y generosos en el trabajo, en sus actividades económicas en Estados Unidos y en el envío de remesas a sus familias en México. Entonces no creo que sea en el corto o mediano plazo, no veo que vaya a haber un escenario particularmente significativo y sobre todo si le apostamos a que en noviembre las elecciones de Estados Unidos generen otro ambiente político para ese país. Y ahí va la pregunta para cerrar. ¿Lo van a generar o no, Tonatiuh? No escuché bien, Javier. ¿Van a generar o no? ¿Van a generar otro ambiente o no? Casi apostaría que sí. Si juguemos un poquito con la especulación, Javier, las encuestas para Trump con relación a su popularidad, las más recientes, están en el nivel de 30%.
e incluso entre republicanos ya con algo de distancias, votantes independientes muy alejados de Trump y obviamente los demócratas. Entonces ese balance que lo hemos visto expresado en las manifestaciones, recordarás de No Kings, por ejemplo, que fueron millones de personas las que salieron a la calle, y resultados electorales como el del alcalde de Nueva York, que era el candidato más improbable en la coyuntura por musulmán, migrante y socialista. Pues no, esa es la corriente que está tomando fuerza alternativa en Estados Unidos, y la veo con optimismo. Ojalá madure y que tengamos ese nuevo ambiente político, y que por lo pronto las barbaries que están siendo cotidianas de ataque a las poblaciones migrantes pues se detengan. Sí. Porque es demasiado, es un abuso ya muy grave de derechos humanos. Sí, sí. El tema del ICE sí creo que ya rebasó cualquier límite, ¿no? Correcto. Sí, es una opresión literalmente bárbara, militar, y con todas las opresiones posibles. Te mando un gran saludo, doctor. Gracias. Igualmente, querido Javier. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, buenas noches, buena semana. Un abrazo. Bueno, nos vamos, estaremos mañana aquí a las 20 horas en hora del centro, en Heraldo Radio 98.5 de FM, en diferentes estaciones del país y por supuesto en el portal, y a las 21 horas en hora del centro, aquí mismo en Heraldo Televisión, en lo que corresponde al referente de la noche. Veamos qué pasa mañana con la calendarización de este tema que se convirtió en un tema, pues en verdad sumamente importante y por muchos motivos nacional, por lo que significa lo que pasa en la UNAM y las cosas que pasaron en la UNAM, pues que bueno, que todas las universidades del país vean también tarde que temprano pues esta revisión que se tiene que hacer de los exámenes de admisión, bajo qué lineamientos se dan presencial, se dan a distancia, pues bueno, ya veremos. Pero por lo pronto, pásela bien, que tenga buena semana, aquí estaremos mañana, que tenga buena noche y le contaremos todo lo que pase a lo largo.